Que llora. Ah, pero ¿y eso? Llorando. Ya casi estamos. Dale. Ahora sí. Ya. Hola, ¿cómo estás, ¿Cómo Du? vas? ¿Cómo estás vos? Muy Voy a abrir aquí la transmisión de bien, Facebook todo también. bien. ¿Me escuchas bien? ¿Cómo? ¿Sí me Sí, escuchas bien. bien? ¿Vos me escuchas? Ok. Sí, todo bien. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias Qué a Dios dicha, qué dicha. aquí para adelante. Está bueno, está bueno. Y muy entusiasmado, bueno, de conversar este ¿Verdad tema, de que sí? verdad. Un tema muy interesante. Bueno, Sí. te cuento que sí, vieras que estos días he estado haciendo publicaciones sobre eso y de verdad que mucha gente me ha escrito, ¿verdad? Ajá. Sí, para el tema. Entonces, me parece importante tomarlo y ayudarle un poquito a la gente también por dónde anda la cosa, ¿verdad? Claro. Un saludo a las personas que se están conectando, que ya veo que hay personas conectadas. De verdad que gracias por acompañarnos en estos espacios y esperamos que sea un espacio que aporte conocimiento, ¿verdad? Para crear Así es. conciencia en muchas cosas. que Hasta que no las escuchamos, a veces hablar de otras personas no nos damos cuenta que hay en nuestro Así es. inconsciente. Lo que quisiera tal vez es en Facebook, si me están escuchando bien, ya hay dos personas ahí conectadas y para que todos podamos escuchar, ver y todo que este salga dentro de lo posible, Igual, perfecto. ajá, igual en Instagram que nos pongan ahí si se escucha bien Sí, por el lado de sí, Instagram. también. De una vez voy a decir de que tenemos un salchicha y puede ser que ladre, ¿verdad? No hay problema. Sí, sí, sí. Bueno, de verdad les agradezco mucho a todos los que están conectando. Gracias a vos, Eugenia, que vos siempre, digo, Eugenia, nos conectamos. Y yo, claro que sí, ¿verdad? Siempre te agarro así como Sí. improviso, ¿verdad? No, Pero aquí muchísimas estamos. gracias. De verdad que a mí me encanta compartir estos espacios, Du, y yo creo que podemos aportar mucho desde nuestra Sí, experiencia. Vos desde la parte de la bioscodificación, en el caso mío, yo soy coach ontológica y ujú, bioneuroemoción, y también, o sea, hay muchas herramientas hoy en día que nos pueden aportar para lograr ese así bienestar es. emocional y Sí, así físico. es, así es. Pues comenzamos a entrar en Sí. materia, ¿verdad? ¿Qué le parece? Entremos en el tema de fibromialgia. Fibromialgia. Yo le he estado poniendo la publicidad, hablemos de fibromialgia, ¿verdad? ¿Por qué hablemos? Hablemos de fibromialgia. Porque y siempre tenemos una máxima, ¿verdad?
en biodescodificación, ¿verdad? Que cuando la boca calla, el cuerpo lo grita, ¿verdad? Y eso que cuando hiciste Sí. el posteo, de verdad es eso, es que el cuerpo está gritando algo definitivamente, ¿verdad? ¿Verdad? Y ¿Qué me está gritando mi cuerpo? Que ya mi mente ya no lo logra, ya la psique humana no logra, entonces pasa a la parte así es. biológica. Y ahí es donde el cuerpo grita todo lo que mi mente ya no logra Y gestionar. ahora que dices eso, sería muy bueno pues explicar un poquito cómo es que se forma una enfermedad o una dolencia, ¿verdad? Pues lo hemos hablado mucho, pero igual podemos ver que tenemos gente nueva y que pueda interesarle y darse cuenta cómo es que se forma. Bueno, nosotros siempre como terapeutas siempre preguntamos, ¿hace cuánto fue? ¿Hace cuánto tiene la fibromialgia? Ok, yo Sí, padezco de fibromialgia hace 10 años. Bueno, entonces vámonos a 10 años, 6 meses, 11 años y comenzamos a escudriñar todo ese pasado, a ver dónde fue que se encriptó esa enfermedad, ¿verdad? ujú, Bueno, dicho sea de paso, y creo que ya vos lo sabés, pero para que sepa la audiencia de que he tenido la oportunidad de poder desactivar 3 fibromialgias, ¿verdad? Es vacilón porque un día lo hice con un mensaje de WhatsApp y la señora me dijo, Douglas, todo lo que dice aquí soy yo, ¿qué hago? Ella estaba muy largo y todavía no estaba sí, esto de internet y todo. Y digo, perdón, suelte, deje ir. Mira, y se tomaba sí, 16 pastillas para el dolor. Después se claro. tomaba, a los 15 días se tomaba, creo que 9, después fue así, paulatinamente, hasta que no tomó más pastillas. Entonces, entonces Exactamente. pero hay que hacer conciencia, definitivamente, Eugenia, porque si no, no pasa nada, ¿verdad? Y hay que dejar ir. Porque la Sí, fibromialgia tiene varias aristas, pero voy a explicar más o menos cómo es que se forma, cómo es que se forma una enfermedad y específicamente, digamos, la fibromialgia. Eh, Aunque la fibromialgia tiene muchos, como le dije, muchos conflictos, pero siempre hay conflictos que son muy, muy traumantes, que no lo maneja ujú, la, la psicología. ¿En qué aspecto? Primero, hay un conflicto psicológico, que es el impacto de algo, ¿ok? El impacto de un trauma. Y eso siempre se forma en el hemisferio, derecho o izquierdo, no importa. Pero el profesor decía, el mono borracho. Repite y repite y repite. Y eso va así, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hay un conflicto psicológico primero. Y es que se prende todo el cerebro a nivel neuronal. ¿Por qué? Porque está pensando psicológicamente y también eso cansa muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cerebro siempre quiere sobrevivir, siempre. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que él, si está en el derecho, se pasa a la izquierda, pero en forma se le llama Diana de Hammer, porque lo descubrió el doctor Hammer, digamos, el padre de la, de la biodescodificación y de muchas cosas, ¿verdad? Él era ujú, un doctor oncólogo y él le llamaba la Diana de Hammer. ¿Qué era? Era un cúmulo de neuronas que se hacían ahí, ya sea en el derecho o en el izquierdo, porque el cerebro quiere sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se forma eso, es energía electromagnética muy potente. ¿Y qué es lo que hace? Es comenzar a tirar energía electromagnética al lugar del conflicto. Podemos decir un sí. pecho, podemos decir Pregúntame. muchas cosas, ¿verdad? Pero si hablamos de fibromialgia, entonces hay muchos conflictos, ¿verdad? Y así es como se forma una enfermedad, una dolencia, porque comienza eso, luego se va, primero se hace psicológico y después se hace biológico. ¿Qué es biológico? Baja el cuerpo. Exactamente. ¿Cómo baja? Ok, hablemos de fibromialgia, con dolores. ¿Qué puede ser? Digamos, aquí Sí. lo tengo, aquí vamos a ver qué es lo que puede formar la
la fibromialgia y tenemos muchas aristas, ¿verdad? Hay un conflicto, se llama conflicto de dirección, es sumado al conflicto de desvalorización, a la máxima potencia, digámoslo así, ¿verdad? ¿De qué? De una sobreresponsabilidad. Puede ser que, así hablando en español, nos echemos una bronca encima que no nos corresponde, ¿verdad? Pero no la echamos a la espalda. Entonces, es como, se llama un contacto impuesto, ¿verdad? Eso es una, ¿verdad? Eso es conflicto de dirección. Es decir, vos no querés, pero lo haces. Y tiene que ver, la fibromialgia tiene que ver con familia. Fibra es familia. Aquí el dolor siempre viene desde la familia. ¿Ok? Y lógicamente las fibras familiares es lo que más pega en esta apariencia. Digámosle apariencia, no le damos a enfermedad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una apariencia, realmente es... En esta biologización, ¿Cómo? diríamos nosotros, nuestro cuerpo está biologizando, entonces ya vamos, por lo menos yo trato de no usar el término Ajá, enfermedad exactamente, sino claro, biologizando. ¿De qué forma mi cuerpo está correcto. biologizando esta Sí, situación? sí. Entonces, Ujú. para aterrizarlo es eso, es que la persona está teniendo una apariencia de dolores. Bueno, ¿por qué? Bueno, ese conflicto es un conflicto central que hay ahí, ¿verdad? Hay muchas aristas, sí, de fibras familiares. Son personas que están siempre bloqueadas en las historias y obligaciones familiares, ¿verdad? Y que podemos ver Sí, también el transgeneracional, pero todavía no vamos por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, no viven su vida y no toman el camino propio. Están viviendo la vida de otras personas, ¿verdad? Es ahí donde igual tenemos que hacer conciencia que es la vida que queremos vivir, ¿verdad? Es importante eso. exactamente. Yo creo que ahí, para aportar un poquito, a veces es como muy fácil Claro. decirlo, ¿verdad? O sea, es vivir nuestra vida, pero de verdad, solo a través de estos procesos es que nos podemos dar cuenta que la mayoría de veces no vivimos nuestra vida, vivimos en sumisión, inconscientemente. La palabra sumisión es vivir la misión de otra persona. Sumisión a mamá, sumisión a papá, sumisión al Claro, sistema familiar claro. incluso, ¿verdad? Entonces, a veces es como, tal vez para explicarle a las personas, porque para Douglas y para mí es algo muy normal decir, no, esta persona está viviendo una sumisión a su sistema familiar. Y lo vemos de esa forma, pero a veces hoy hablaba con una cliente en la mañana y ella me decía, pero es que, Eugenia, ¿cómo esta persona no ve las cosas con esa claridad? Le digo yo, porque ella tiene un programa muy diferente, ¿verdad? A veces no es tan Exacto. fácil Es verlo. por eso que, digamos, que ocupa un empujoncito de nosotros terapeutas y los coaches, ¿verdad? ¿Por qué? Ajá, Porque tal vez no está o está muy oculto dentro del inconsciente. Y esa es la idea, es hurgar dentro del inconsciente y decir, ok, a ver, ¿por qué se programó esto? ¿Verdad? El 95 al 98% de enfermedades son psicosomáticas. Existen en nuestro cuerpo, pero son producidas por nuestra psiquis y nuestras emociones. Es decir, es mucho. ¿Sí? Y nosotros actuamos en un 95%. El 5% nada más es consciente. Es decir, es mucho. Es decir, sí, tenemos que estar tan espabilados, digo yo, porque si no, no nos damos cuenta de un montón de cosas. ¿Verdad? sí. ¿Y qué es? Bueno, es que hay, como le digo, hay muchos conflictos. Hay conflicto de culpabilidad, ¿verdad? Miedo a equivocarse. Eso es una de las cosas que me he topado, que a la gente le da miedo a equivocarse. Entonces, tiene miedo a todo. Tiene miedo a equivocarse con los padres, con los hijos, con todo eso. Y también hay una de las Sí, aristas que he visto más importantes, que es el abuso. ¿Verdad? Y hablemoslo aquí porque es real. Es decir, el abuso es una de las aristas más importantes que he visto en mis clientes. Entonces, ahí, por supuesto, sí, que había un conflicto de dirección, no sabe para dónde coger, no sabe si decirlo o no, ¿verdad? Lo digo, entonces, no se si deben lo poner digo, me límites o equivoco, no. o será algo malo que digo. Es decir, hay un montón de cosas que tenemos que ver en, en una, en una terapia, ¿verdad?
de descodificación biológica. ¿Por qué? Porque tenemos que hurgar a ver de a dónde viene realmente el principal conflicto. Sí. Sí, exactamente, porque no significa, digamos, o sea, siempre hay que escuchar la historia detrás de la historia que trae Claro. nuestro cliente, ¿verdad? Nuestro coaching. En el caso mío, como nosotros desde la bioneuromoción lo trabajamos de esa manera, o sea, el coaching va a traernos una historia que no es la real. Hay que hurgar detrás de esa historia, escuchar. Es muy importante el lenguaje simbólico, el lenguaje no verbal, porque a veces obviamente, si fuéramos conscientes de qué detonó eso o qué activó una biologización, pues Claro. sería más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo creo que yo te había comentado en algún momento que cuando yo hice el posgrado en bioemoción, yo escogí hacerlo por No, no, fibromialgia. está bien. Y yo trabajé, no, No, no te no. había contado, no sé. Y hoy por eso me llamó la atención. Cuando me escribiste en la mañana que habláramos de fibromialgia, yo dije, claro, me encanta, porque yo trabajé con varias mujeres este tema de la fibromialgia. Yo me fui desde la parte de la Claro. epigenética, entonces desde el generacional, sí, porque a veces, que eso era lo que quería contarte, a veces no son situaciones nuestras, son situaciones, lo que se hereda, digamos, en las enfermedades, lo que se hereda es la Información. información, esa información de desvalorización, como decías ahora, esa información de abuso. Puede ser que yo, siendo niña, tal vez no haya sido abusada, pero si en mi epigenética, es decir, en mi información, viene el abuso en el sistema familiar, de hasta 3 generaciones sí se hereda, y se heredan los síntomas, se hereda toda esa información, y es donde uno tiene una sensación. Hay clientes que uno les pregunta, ¿hubo algún caso de abuso en su familia, en su historia? No, pero sí sienten esa sensación de Claro. ser abusadas por la vida, esa sensación de que es que se aprovechan de mí, es que no puedo poner límites. Entonces uno dice, bueno, aquí puede ser una información que venga desde el transgeneracional, ¿verdad? Desde el Claro. sistema. Pero yo creo que podemos también ir aclarándole un poquito más, porque son dudas que yo tengo cuando he conversado con vos, digamos, mis temas. Eh, ya nos dijiste cómo se inicia, ok, cuando ya la mente no logra gestionar esa situación a nivel emocional, entonces manda como esa orden, para hablarlo así como en términos más Claro. educativos, manda la orden al órgano, y el órgano es el que se encarga de gritar lo que nosotros no estamos pudiendo gestionar. Entonces puede ser por un conflicto, decías, de desvalorización, de abuso y todo eso. Hay algo que a mí siempre me ha confundido, y no sé si lo vas a decir ya o más adelante, que es cuando estamos reparando o cuando no, ese término. O sea, ¿cómo nos damos cuenta cuando la fibromialgia, cómo te lo pregunto para ver? Yo, Yo te digamos, por entiendo, ejemplo, ya te se hace el entendí. diagnóstico, ¿Cómo ya hago para saber que me estoy entendiste, se hace el reparando? diagnóstico. Ajá, entonces, Ok, pero es bueno o no es bueno saber que lo ok, tengo. mira, es que es así. La reparación, acordate que el dolor es reparar, según la biología, ¿verdad? Te está tocando la puerta y te dice, oiga, hay algo que resolver. El asunto es que el 95%, podemos decirlo, de personas que tienen apariencias en cualquier cosa, no saben esto. Pero cuando usted lo saca a conciencia y dice, ok, ¿qué tuvo? Un abuso. Bueno, trabajemos eso. ¿Cómo lo trabajamos? Con técnicas, con perdón, y vamos a Ok, hurgar ok. y a Ajá. limpiarnos con esto, ¿verdad? Porque Ujú. si no, si el 95% de personas no sabe si me duele la cabeza, me duele. Y eso que dijiste de sumisión, perdón que cambió un poco, pero eso es por eso la gente que tiene fibromialgia le duele mucho las rodillas, ¿verdad? Y si Ujú. es sumisión y le duele más la mano derecha, es de que pasó algo con el padre. Le pasó o le duelen mucho Ujú. las manos, bueno, hay que revisar el trabajo, porque puede ser que también se sienta o se sienta así, se sienta desvalorizada o desvalorizado, porque no he Ujú. tenido todavía un hombre con fibromialgia, yo por lo menos. En el trabajo, ¿verdad? Sí, Es decir, con los hijos, hay muchas aristas, como le digo yo, para poder ver la fibromialgia, pero de que se encuentra, ¿verdad? ¿De a dónde viene? sí.
Sí, y como decías ahora, bueno, lo más importante que de hecho en una sesión de bioneuroemoción, que es muy similar, también nosotros, bueno, ¿cuándo inician los síntomas? Es muy importante saber cuándo le inician los síntomas. Si ya la persona fue diagnosticada, porque a veces decimos, ah, no, es que de casualidad fui donde el doctor y me hicieron exámenes y me dijeron que tenía eso. No, eso no es casualidad, es la misma vida, la misma realidad que te va Claro, informando. Ahí hay algo, así preste es. atención, ¿verdad? Entonces, yo digo, sí es importante que las personas, las que están aquí conectadas, y me gustaría, bueno, las personas que están en Instagram o del otro lado que tú también Ajá. está conectado en Facebook, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud o algún comentario relacionado a la fibromialgia, nos gustaría que participen, porque yo creo que con el ejemplo es que a veces aprendemos más todos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos, ahora que vos decías eso, es darnos cuenta de cuándo inició el Ujú. síntoma. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó en esa época? ¿Cuál fue el conflicto estresante que activa? Y de ahí nos vamos para atrás a buscar esa información. ¿Dónde se Exacto. gestó Es eso? decir, eso es muy clave cuando atendemos a las personas, ¿verdad? Ujú. Es decir, ¿hace cuánto lo tiene? Primero que tiene que ser diagnosticado, porque puede ser que hay gente que me diga, ah, es que yo creo que tengo. A ver, ¿cómo yo creo? Sí, sí, yo creo que tengo porque me duele, pero ya el doctor le mandó ese puño de, ¿cómo se llama? De medicamentos. ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? Es decir, eso es otra cosa. Y me dice, no, es que yo creo, bueno, porque mi abuela me contaron que tú. No, no, hay que ser diagnosticado. Por ejemplo, yo solo trabajo con diagnóstico. No es que alguien diga, "Ah, es que yo Ujú. creo que Sí, tengo". No, no, es decir, eso no nos sirve porque, sí. porque es decir, si hurgamos, es decir, el profesor decía, no me contés un cuento. ¿Cuándo fue que tuviste el trauma? No me contés la historia. No, Sí. necesito saber exactamente hace cuánto lo tuviste, hace cuánto fue diagnosticado para para poder buscar Ujú. exactamente dónde fue ese trauma. Douglas, ve qué interesante eso que acabas de decir y voy a contarte de un caso mío para las personas que nos están escuchando. A mí me pasó, y lo importante del diagnóstico, cuando ya un médico nos colabora en esa parte, ¿verdad? Que diagnostica, y entonces ya a partir de ahí es más fácil ir a buscar esa información. Pero a mí me pasó que hubo una época el año pasado que empecé a sentir mucho dolor en Ujú. las manos. Yo creo que yo varias veces te pregunté, es que Sí. me duelen las manos, y yo decía, esto tiene que ser artritis o fibromialgia. Y las manos, y después empecé a sentir un dolor generalizado en el cuerpo, los brazos, las manos, los tobillos, o todo. Y yo decía, sí, claro, esto es como lo que dicen, la Ujú. fibromialgia. Pero yo en realidad ni tomo medicamentos ni había ido donde el médico, porque era algo muy manejable, ¿verdad? Muy manejable. Pero, como una vez casualidad, hace como 2 o 3 meses, no como un mes y resto, dos más bien, me hago exámenes de laboratorio y me doy cuenta que tengo el ácido úrico Ujú. elevado. Y ve qué interesante, Douglas, yo tengo la facilidad de ver los exámenes, digamos, los últimos que me había hecho, que habían sido hace un año, y no tenía el ácido úrico elevado. Entonces yo dije, mira, hace un año yo no tenía el Ujú. ácido úrico. Y el ácido úrico da mucho dolor Claro. en las manos, ¿verdad? Especialmente las articulaciones. Que también, o sea, a veces está muy relacionado y tiende a confundirse el ácido úrico, la gota, con la artritis y con la fibromialgia, pero son cosas muy diferentes. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, que yo, ah, no es fibromialgia, es ácido úrico. Y busco esa información y mira, pero es certero, o sea, era lo que yo venía viviendo de conflicto, que ya mi cuerpo decía, ya, Eugenia, véalo de otra Claro. manera, busquen la La respuesta de le otra dice, manera. oiga, Eugenia, ya, ahora sí. Pero te digo una cosa, es lo que realmente yo quisiera darle esta información a miles y millones de personas, porque vos tenés la facilidad o tenemos la Sí, facilidad. Por ejemplo, a mí me dio una cervicalgia en Estados Unidos y yo, ¿qué es esta caraja de comienzo? ¿Verdad? Porque hay 4.800.000 enfermedades, no me las sé todas, ¿verdad? Y comencé a buscar la información y sí. yo, sí, ahí está. Inmediatamente que yo dije, ok, esto yo lo suelto, va, adiós. Sí, pero hay tanta gente que no tiene la información, Eugenia, de que no la tiene, y entonces, por eso es que lamentablemente pasan tomando pastillas, haciendo todo. ¿Por qué? Porque si tuvieran la conciencia, y no es culpa de ellos, es que tal vez no le hemos llegado, digamos así, con esta información a miles y millones de personas que lo necesitan. Que yo creo que esa es nuestra
misión, Eugenia, Sí, hablando sobre eso, por claro, lo menos la mía, ¿verdad? sí, ¿Verdad? claro. Que es poder decirle a la gente, ok, si tenés esto, va por aquí. Entonces la gente le da eso, Claro. ay, mira, sí, ahora publiqué algo de hipotiroidismo Hashimoto y me pone una muchacha, no la conozco, me dice, exactamente me describiste, ¿verdad? Es que es Sí, así, es decir, es que es eso. esto para mí es maravilloso. Vos sabes que yo soy Master Coach en PNL y tengo un poco de cartones más, pero la bio me ha llamado tanto la atención porque va directo, es decir, no falla. En alguna parte se le Sí. pega la biología, pega la información en el inconsciente y dice, ahí está, ¿verdad? Cuando yo hice el posgrado en bioneuromoción, que era en fibromialgia, hay algo que también es muy importante y cómo empezamos a descubrir en nosotros de dónde puede venir esta información. Porque yo le voy a decir una cosa, las personas que están aquí con nosotros hoy sábado, a esta hora, casi las 8 de la noche, es porque ya hay un llamado a empezar a ver Exacto. esa información. No es casualidad que nos estén escuchando aquí a Douglas y a mí, o que vayan a escuchar este video posteriormente, porque yo después lo voy a compartir también en mis redes para que mi comunidad también tenga Claro. esa oportunidad. Pero te voy a decir una cosa, ya es ese llamado a empezar a ver qué hay en mí que no está en equilibrio, mi mente, mi alma y Así mi es. cuerpo. Cuando yo hice el programa de neuroemoción, era lo que te iba a contar, había algo muy importante que es la frase nuclear o la queja nuclear de nuestro sistema. Me acuerdo una de mis clientas de las coaches a las que yo le hice Ujú. para ese proceso, me acuerdo que ella me decía, es que yo tengo un problema y nadie me ayuda. Es que vieras que siempre me ha costado mucho porque siempre tengo que salir adelante sola y nadie me ayuda. Vieras qué interesante cuando uno va aplicando esa escucha generosa en una sesión, cómo ella repetía esa frase y yo le dije, bueno, vámonos, como yo iba por la epigenética, ¿verdad? Vámonos al Ujú. transgeneracional. Mira, y era increíblemente la misma queja de la mamá. Dice, es que mi mamá cuando me contaba ella, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, cuando yo iba a nacer, mi mamá iba caminando, cayó en un pozo y no podía salirse, dice, y mi mamá estaba al borde del peligro de la muerte y nadie la ayudó a salir. Como pudo, Fíjate ella que se eso, salió uno sola. de los Y yo conflictos, le dije, perdón, es impotencia. De ahí se programa sí, también la fibromialgia. ese, entonces ella decía, esa impotencia de mi mamá, ella me dice, es esa misma impotencia mía o esa misma frustración. Y curiosamente le digo, bueno, ahora hábleme de abuelita. ¿Cómo fue la? Ay, es que mi abuelita, y ella nada más hablaba, yo escuchaba, le decía, ay, es que mi abuelita dice, cuando iba a nacer mi mamá, y fue curiosamente en los nacimientos, le dieron los dolores de parto y mi abuelo no tenía dinero, entonces se fue a vender un almácigo, ella era de México, es de México, perdón, dice, se fue a vender un almácigo, maíz, dice, para poder tener dinero y nadie se lo quería comprar y ellos estaban estresados y nadie los ayudaba. Entonces, yo le decía, qué interesante, o sea, vea como en 3 generaciones la queja es, Y tengo nadie me problemas, esa es ayuda. la queja nuclear, es como una y nadie me ayuda. Entonces, muchas veces es hasta eso, observarnos de qué forma, cuáles son mis quejas frecuentes, de qué me quejo yo frecuentemente y empezar a ver si esa queja viene también desde el sistema Claro. familiar. Y vieras que con ella, al final, bueno, de la sesión yo le decía, ahora hábleme de su descendencia. Me dice, usted sabe, dice que mi hijo un día estos me decía, uy, mami, es que ya yo no quiero ir al colegio porque a veces yo no entiendo nada y nadie me ayuda. Mira, después nos reíamos las dos porque yo le decía, vea qué interesante, como en 4 generaciones la queja es, tengo un conflicto y Exacto. nadie me ayuda. Claro, ella no lo había logrado engranar porque ella lo veía separado. Ya cuando logramos unir todo eso, ya decía, mira, todas Ahora pensamos sí, lo mismo. todo el Y mundo me ve da como ya ayuda. usted se lo Para cortar eso, ¿no? y no, no, y vieras, curiosamente, Douglas, yo le decía a ella, bueno, ¿y cuál es la realidad? La realidad es que la gente no la ayuda. No, me dice, en realidad a mí sí me Exacto. ayudan mucho. Pero es que ella traía, y ahí es donde yo te digo, traía en su genoma humano, desde la epigenética, se hereda esa Claro. información. Ella vivía quejándose que nadie le ayuda, pero ella realmente sí tenía ayuda, incluso tenía ayuda del Claro. esposo y todo. Es como el chip de esa memoria celular para seguir en esa misma queja, ¿verdad? Y en ella se activó esa fibromialgia, ella ya estaba diagnosticada, pero estaba empezando. Es, es algo Sí, espectacular. Yo digo, esto que hacemos a mí me encanta porque siempre le damos.
¿verdad? Y es claro. de hacer conciencia y tiene que ver mucho con el perdón. Yo creo que todo eso tiene que ver con el perdón. Y no solo eso, de perdonarse la persona, recordarse uno mismo. A veces, un día estuve también haciendo una terapia y no, pues ya yo lo perdoné. Ah, no, no, yo estoy feliz. Y usted ya se perdonó. Y comenzó a llorar la señora. Sí. ¿Por qué? Porque ella no se había perdonado. Entonces, ahí es donde usted suelta y diga, sí, la verdad que tal vez me sentí culpable y un montón de cosas pueden pasar, ¿verdad? Pero a veces es uno mismo que no se ha perdonado el montón de cosas, Sí. ¿verdad? Y entonces, en el caso de, hablemos de fibromialgia, volviendo al tema, ¿verdad? Qué bonito es poder y que las personas puedan empezar a interiorizar qué es esto, qué hay en mí, cuándo se activó esto, y buscar ese acompañamiento, buscar esa ayuda, porque yo creo que todos merecemos estar sin ese dolor, reparar ese dolor, ¿verdad? Incluso cuántas veces, Douglas, hay un autosabotaje y nosotros mismos creamos inconscientemente estas situaciones de salud porque hay un beneficio oculto detrás de todo eso, pero qué duro es estar uno en una situación dolorosa y no tener el control de esta parte Claro, y inconsciente es de que es totalmente nosotros. inconsciente. Vieras que ahora que dices eso, eh, hace poco llevé un entrenamiento con mi profesor, con mi mundo, y hicimos algo que se llama neurocirugía. Y Ajá, sí, y es una neurocirugía, sí, sin escalpelo, ¿verdad? Y es sí, algo, y así funciona. Mira, vea cómo funciona. Nosotros tenemos tres cerebros, ¿verdad? Veamos cómo funcionamos. Que el reptil, o le llamamos ujú, hipotálamo, el límbico, donde están todos los recuerdos, memoria de corto y largo plazo, y el córtex, ¿verdad? Pero en el límbico, donde está toda la memoria, yo le digo a la gente que visualice como ese, ¿cómo se llama esa película? De que estaba furiosa, triste, ¿cómo se llama? ¿Cómo? intensamente, Intensamente. Vos intensamente, sabés que esa película la hicieron con 10 sí, neurocientíficos, ¿verdad? sí, Ellos ajá, fueron 10 que le ayudó a este escritor a plasmar esa película porque es algo totalmente verídico, como pasa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Es realmente, tenemos muchos pensamientos base ahí, muchos, que ni siquiera sabemos, pero el hipotálamo sí, él funciona al 95% inconsciente. Y entonces, por sí, ejemplo, eh, tal vez, no, yo no padezco yo no padezco de lo de mi mamá, por ejemplo, lo estoy diciendo a nivel de córtex, pero ¿qué es lo que pasa? No, acordate que tu mamá tuvo fibromialgia, vos tenés, y busca energéticamente el conflicto para que pueda llegar. Pero ¿qué es lo que hacemos? Es sí, como, el límbico es como un caballito de mar, ¿verdad? Y en la cola del caballito de mar tiene una amígdala. Esa amígdala es la que el hipotálamo tira la señal cuando hay que, hay que correr, hay que pararse. Entonces, y es como una alarma. Mip, 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 algo está pasando. Es que lo que hacemos es sí, hacer una cirugía. Yo le digo que es como hacer una molleja de pollo. No sé si has visto las mollejas de pollo. Yo las conozco ajá, con mi ajá, abuela, que las partía así en el centro sí, y había un montón de piedritas, porque los pollos y las gallinas se comen un montón de piedritas. Y hay que pegarle la manguera para lavarlo porque ellos se lo comen. A mí, yo no como eso. ¿Verdad? Entonces, sí, eso hay que hacerle a nivel energético a esa amígdala. ¿Por qué? Y ahí comenzar sí, a instalar nuevos pensamientos. Tengan por seguro que una cuando se nueva hacen programación, esos trabajos, exactamente, Eugenia, y el que nos escucha, eh, comienza y se instala esos nuevos pensamientos de salud, de amor, de abundancia, de todo lo que usted quiere, no lo que no quiere. sí. Pero ahí, a Y nivel familiar, están todos los pensamientos ahí, están de sus ancestros
porque va pasando la energía epigenéticamente a todos. Entonces, es un trabajo Y muy es bonito interesante, porque de ¿no? verdad se deshace de esos pensamientos, de esas bolas que se acuerda que subían. Ok, esas bolas las vamos a Sí, limpiar, las vamos a poner a los brillar más. recuerdos centrales. Sí, y es que es muy interesante, Douglas, porque incluso a veces no somos conscientes de que es un yo por ti mamá, desarrollo esto mismo, yo por ti mamá sufro, yo por ti papá, ¿verdad? Inconscientemente esa sumisión a veces nos lleva a, en la epigenética, a través del proceso de metilación celular, es que se da esta activación para que se expresen esos de enfermedad, ¿verdad? De información. Tiene que haber un entorno que active toda esta información. No todas las personas, por ejemplo, digamos, tal vez una familia que diga, no, es que en la familia casi todos son con fibromialgia. O no, tal vez sea la nieta, la abuela y por ahí una tía. Pero es porque el entorno ha permitido que se active ese proceso para que se Recuerda que es un exprese, proceso totalmente sea un gen que inconsciente, exprese ¿verdad? esa información. Ajá. Pero también ahí es donde yo digo, bueno, qué importante es saber qué es mío. Y yo uso hoy en día, aplico mucho una frase, y de hecho este te iba a mostrar el libro, que por aquí lo tengo, este dolor no es mío. Ya cuando yo hago conciencia, digo yo, es que este dolor no es mío. Mamá, este dolor no es mío, este dolor es tuyo, te honro, ahora entiendo el dolor que pasaste, ahora entiendo lo que te dolían las manos. En mi caso, vieras que con esto de las manos, del dolor en las articulaciones, que al final vi que era ácido úrico, yo tengo una tía que tiene artritis, y una artritis muy severa. Y yo vieras cómo me empezaba a llegar esa información del inconsciente a través de los procesos que llevo, ¿verdad? Y decir, este dolor no es mío, pero yo por ti estaba Sí, viviendo lo mismo. Y ahora yo digo, bueno, este dolor no es mío, pero yo por ti voy a hacer las cosas diferente. Yo por ti me voy a valorar, yo por ti voy a trabajar lo que mis ancestras no pudieron. ¿Por qué? Porque ellas no tenían las herramientas que hoy nosotros tenemos. Por eso a mí, Douglas, cuando a mí me llaman y me dicen, hagamos un en vivo, me encanta. Y casi siempre digo que sí. Muy sí. difícil diga que no. ¿Por qué? Porque toda la información que nosotros podemos compartir, yo sé que ayuda a muchas personas porque de la conciencia de unidad somos un solo ser y nos vamos a ver Así es, reflejados unos en así es. nosotros. Entonces puede ser que yo le hable de mi tema y resuene con las personas que nos están escuchando. Y eso es lo importante y lo bonito de compartir todos estos procesos. Es algo, yo creo que esto que estamos haciendo, yo le digo, yo quisiera hacer como manejar las redes sociales como yo quisiera y hacer así, y que le llegue a millones de personas, que les toque la puerta. Sí, Por eso yo me estoy enfermando. Ya no quiero más eso, claro. ya no quiero más eso, ¿verdad? Y Ya soy consciente que exacto, esto no es mío, digo yo. definitivamente el dolor no es de nosotros y es ahí donde hay que cortar totalmente. Hay que cortar, ¿por qué? Sí, Porque si no vamos a seguir, y es totalmente inconsciente, bueno, es que eso es lo claro. que agüeva, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible si eso jamás yo quiero? Claro, querer, ¿quién Sí, va a ¿quién va a querer querer tener ser tantos conmigo? dolores? Y tras de eso, y los Mira, Douglas, doctores, ¿no? perdón, los doctores Ajá. dicen, es una enfermedad autoinmune incurable. Sí, es que, y ve qué interesante, Douglas, hoy en día, a Dios gracias, ya muchos médicos están llevando, cuando yo saqué la bioneuromoción, había muchos médicos llevándolo como Claro. especialidad. De hecho, hay una cardióloga panameña que yo conocí en el proceso de estudio y ella me decía, yo ahora a mis pacientes los trato primero de la parte emocional para lograr controlar la parte cardiológica, ¿verdad? Yo decía, qué importante que los médicos también lleven esta parte y hoy en día, incluso aquí en Costa Rica ya Sí, se sí. da, ya se da. Yo tengo un amigo que es especialista en cuidados paliativos y él estaba estudiando neuroemoción para lograr comprender muchas cosas de otra manera. Pero yo te voy a decir una cosa, hoy en día ya hay mucha información. El médico dice es una enfermedad autoinmune, porque sí, la fibromialgia, como la artritis, están catalogadas como enfermedades autoinmunes. ¿Y qué es la palabra autoinmune? Es que el mismo cuerpo crea Y los lo destruye. anticuerpos que atacan y que crean y Así. destruyen la enfermedad. Entonces, decirme que no es algo de uno mismo, de un proceso, porque o sea, mi cuerpo me está Exacto. atacando.
está produciendo la enfermedad para que yo me dé cuenta de algo, no para matarme. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces por este desconocimiento, cuando nos dicen tiene fibromialgia, ya pensamos que todo se acabó y que lo único que queda es tomar y tomar y tomar medicamentos, y no significa que no haya que hacerlo. Yo, por ejemplo, ahora que me pasó esta situación del ácido úrico, pues por supuesto que hablé con el médico, me recetó las pastillitas, y mientras mi cuerpo termina de reparar, obviamente, de una forma muy responsable, me tomo el medicamento, pero no pensando que va a ser algo de por vida, sino es un proceso. Pero no es que no haya que tomar medicamento. Claro que hay que tomarse el medicamento porque si no, no voy a estar aguantando dolor, ¿verdad? Voy a estar ahí. Pero ya consciente de dónde vino eso, qué fue lo que lo activó, cuál fue el conflicto estresante que me lo activó, y bueno, obviamente, hacer un cambio de conciencia y decir, Ahora bueno, sí ahora suelto. voy a hacer las cosas de esta otra manera. Ahora sí ¿Verdad? suelto. Hasta que al fin, dice el cuerpo mío, hasta que al fin Eugenia Claro, lo pero entendió. es eso, es decir, y tenemos las herramientas, para poder hacer eso, pero cuando el ser Sí, humano, y actuamos el 95% inconsciente, y por supuesto que vienen enfermedades o apariencias que no queremos, que son de nuestros sí, ancestros, que no nos damos cuenta, pero estamos heredando cuánticamente eh, esa energía, porque la captamos desde el sí, vientre de mamá, porque la sí, escuchamos de 0 a 7 años, que somos una esponja a nivel de neurona espejo, sí, chupamos todo lo que dice mamá, mamá, papá, tíos, claro. tías y demás familiares, ¿verdad? Entonces es ahí donde nos programamos, totalmente nos programamos inconscientemente. Y ya cuando estamos adolescentes, comenzamos a vivir los conflictos y no nos damos cuenta de a dónde vienen. Sí, ya estamos programados, Sí, ¿verdad? sí. Pues sí, de verdad que es muy importante buscar esa información, de dónde viene, qué activó en mí todo esto. O sea, es sentarse, yo siempre digo, en una sesión, en un acompañamiento de bioneuroemoción, es permitirle a la persona Así es. escucharla para poder ver qué hay detrás de esa historia, porque de verdad que es tan inconsciente las que aún nosotros, que tenemos la oportunidad de haber estudiado esto, de tener estas herramientas, yo cuántas veces recurro a Douglas, ¿verdad? Yo, Douglas, Muy tal y bien, tal sí. cosa, Douglas. ¿Por qué? Porque, David, todos Por vamos a supuesto, es necesitar que es así. ese Uno descubrido. tiene, igual, como te digo, a mí me dio una cervicalgia que fue, pucha, ya yo Sí, tenía una semana y digo, ¿pero qué es esto? ¿Y qué es esto? Ah, y ya comencé, no, no. Y después de que me di cuenta, creo que fueron como 3 días después, y sí, ya el dolor había bajado, lógicamente, es decir, tuve que emplearme a fondo, ¿verdad? Meditación trascendental, respiraciones, de todo, ¿verdad? Pero es eso, es decir, sí, uno tiene la herramienta, que esa es la herramienta que por ejemplo, yo la doy, ¿para qué? claro, Para que puedan desactivar eso. Sí se puede, claro. Tengo un testimonio de fibromialgia, la señora se curó, así simple y sencillamente. Es la sí, única que me ha dado testimonio, digamos, en un video, ¿verdad? Tengo otra señora de lupus, ¿verdad? Que sí, también es algo autoinmune. Pero es así, es decir, yo creo que estas herramientas, Eugenia, son maravillosas, ¿verdad? Yo quisiera sí. gritarle al mundo, Son vengan para maravillosas. acá, yo les ayudo, ¿verdad? Son maravillosos y hay muchísima información hoy en día. Ahora que decías lupus, me acuerdo que uno de mis mentores, igual, o sea, a mí me impresionó muchísimo el caso cuando estaba estudiando, ver cómo él desprogramó un lupus, y yo decía, qué increíble, o sea, de verdad que es llegar a esa parte que está, es hacer visible lo que Exacto. está invisible, Ujú. definitivamente. Y me acuerdo también, ahora que decías de esta Juan, cirugía sin, neurocirugía, ajá, ¿verdad? por ejemplo, el doctor Joe Dispenza, cómo él se creó, o sea, cómo él fue reconstruyendo todas las vértebras después del ¿Y accidente quién que él dice tuvo. Él estando en un estado de coma, fue reconstruyendo todas sus vértebras, y después de que le decían que nunca más iba a volver Ujú. a caminar, él logró Por supuesto.
en Como yo él digo, dice, ¿verdad yo que no soy son? especial, ¿no? Nadie es especial, lo podemos hacer. Si nosotros, si, como dice Bruce Lipton, nuestras neuronas, nuestras células nos escuchan. ¿Qué les vas a decir hoy? Douglas, ¿Verdad? sí. Si realmente, ¿qué les vas a decir? ¿Le vas a decir que sigues enfermo? ¿Le vas a decir que sé que tener un dolor y decir que estás sano? No es jugando, no es un paseo al parque tampoco, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar sobre Sí, eso. Tenemos que trabajar en positivo, es decir, decir no quiero es decir quiero, ¿verdad? Porque nosotros tenemos sí, algo ya programado que decimos, yo no quiero esta enfermedad. El universo dice, y Dios, usted quiere esa enfermedad. Ok. ¿Verdad? Es que sí. eso es porque nosotros Yo, solo yo digo que, intencionamos o pedimos lo que no queremos. Y tiene la misma energía, claro, exactamente la misma energía. yo creo que es una forma más bien amorosa de aceptar y abrazar la información. Primero, bueno, yo trato, como te digo, no usar la palabra enfermedad, pero es abrazo esta información, acepto esta información y la integro en mí. ¿Cuáles son los mensajes amorosos que me está Ajá. dando mi cuerpo? Pero no entrar en resistencia y en conflicto con esa situación. ¿Por qué? Porque, Douglas, yo escuchaba una vez una muchacha, mucho antes de que yo entrara en estos procesos, que ella padece de Ujú. fibromialgia, y ella me decía, ahora tengo muchos años de novela, pero yo me acuerdo que ella decía, es que usted no tiene una idea lo que duele la Claro. piel, me decía ella, es que solo el que me toquen. O sea, y yo decía, ahora yo entiendo, yo digo, ¿de qué me protejo yo? ¿O de qué se protege una persona que no quiere que nadie ni la pueden tocar? O sea, ¿de qué me estoy Exacto. protegiendo? Y dudas, muchas veces son hasta secretos de familia guardados que hasta que no se hablen. Y ahí yo me acuerdo que yo al principio tenía como mucho conflicto con eso porque yo decía, pero es que hay secretos de familia que, ¿cómo Que voy a no se salir yo? O dicen. sea, ¿quién soy yo para salir a la luz pública? No, no, que no se dicen, sí, como decía la película ¿cómo se llamaba? La de Bruno, lo llamo Encanto. No, es que nosotros hicimos un en vivo de Encanto, ¿verdad? Hay Exacto. secretos que no se dicen, pero yo digo, no, no se trata de exponer a nadie, ni mucho menos, pero solo el hecho de que uno pueda ir donde una persona de su confianza, sea Ujú. psicólogo, sea médico, sea biodescodificador como Douglas o coach, lo que sea, que usted pueda abrirse y sacar toda esa información de sí, ya ahí es donde se da ese proceso de Totalmente. sanación. No se trata de llenarse de odio, decir, entonces ahora voy a acusar a fulano y decir que hubo este abuso, porque a mí me pasó, Douglas, que en mi historia, en mi sistema, cuando yo empiezo a hacer estos procesos, empezó a llegarme una información que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Para qué me Exacto. llega esta Ujú. información? Y era para poder ayudar a mi árbol a sanar toda esa información. Y ve cómo la biología es sabia. Es que a través de la fibromialgia, que son fibras, que es Claro. familia, es donde uno dice, bueno, ¿de qué forma soy yo la elegida Ujú. para sanar todo esto? Y no seguir transmitiendo esa información de dolor generalizado en el sistema central, que es lo que es básicamente la Totalmente. Sí, fibromialgia, sí, sí. ¿verdad? Pero es algo Sí, espectacular. Yo creo que la gente que nos está escuchando, que ahí, bueno, yo siempre tengo mucha información sobre la fibromialgia. Bueno, ahora estoy como enfocado en eso, entonces estoy para tratar de ayudar a la gente, de hacer algún grupo para poder hacerlo tal vez por internet o algo. Eso es lo que estoy pensando, sí. ¿verdad? Para poder Uh-huh. ayudarle a mucha gente en ese aspecto. ¿Cuánto nos queda? Yo no llevo el Sí, tiempo, solo una hora nos da, ¿verdad? ¿Cuánto nos sí. queda? Llevamos Bueno, 40 estamos bien. minutos. Entonces, como también para que la gente, para leerles un poquito de el montón de conflictos Ujú. que tiene en la fibromialgia, pero para que lo tengan ahí, mira, este creo que es el mío, entonces para que lo vayan pudiendo trabajar y Ajá. soltar. Que hemos dicho conflicto central de dirección, sumado a un conflicto de desvalorización por sobreresponsabilidad. Uno de contacto impuesto, uno de doble obligación y un conflicto de miedo a la muerte en un contexto de perder la identidad. ¿Qué quiere decir esto? Como habíamos hablado, que alguien, que alguien o usted mismo se impone cuidar a alguien, darle todo a alguien,
pero usted no quiere. Entonces tiene que ver con esa fibra familiar. Quiero, pero tengo que hacerlo. Es decir, no quiero, pero tengo que hacerlo. ¿Okay? Pero es ahí donde tiene que tener la conciencia. Bueno, ¿hasta dónde puedo ayudar? ¿Hasta por dónde puedo soltar la mano? Perdón que te saque, pero vos lo que me contaste. Es decir, ¿hasta dónde? ¿Hasta Sí, claro. dónde? Es decir, ya yo tengo que ¿Hasta parar dónde porque puedo estoy yo? desvalorizándome, ¿verdad? Y Claro. si es dinero o si es amor, si es dinero, me quedo sin dinero. Y si es amor, Tiempo. me desvalorizo a la máxima potencia, ¿verdad? Incluso el tiempo, Douglas. ¿Cuántas veces damos el tiempo de nosotros para no permitirnos hacer lo que nos apasiona? Porque nuestro tiempo se lo damos Así a los es decir, demás. todo eso tiene que ver con eso, con una desvalorización. Es decir, no me estoy Ujú. valorando lo que yo soy, porque como yo le pregunto a veces a mis clientes o a mis coaches, le pregunto, ¿usted la quiere o lo quieren por lo que es o por lo que hace? No, es decir, por lo que soy. Y en este momento, seguro es por lo que hago. Entonces, esa desvalorización, es decir, hago y hago y hago, Claro. y porque eso es también, cuando hago y hago y hago, y no recibo nada a cambio, ¿verdad? Es muy jodido, porque se puede gritar Cuando, otra, otra sí, enfermedad. porque es que no hay ese equilibrio en el dar y el Exacto, recibir. Tiene que haber un exacto. equilibrio. Y lo que yo te decía desde mi parte, de mi historia personal, o sea, era un desequilibrio solo en el dar, en el dar, en el dar, pero había algo programado en mí de que Eugenia viene a este mundo nada más para ayudar, para dar, para dar. Y claro que ya mi biología estaba reaccionando y no, o sea, no más, Eugenia, tiene que haber un equilibrio. Pero también, Douglas, importante eso, ¿desde dónde se da? Desde la carencia al final, ni Es, siquiera es desde el amor, es desde la carencia, desde la porque tal vez vos necesidad. das y yo, pucha, yo creo que lo voy a ocupar. Peor por ahí, No, ¿verdad? pues yo digo, mira, yo a esta persona le di tanto y, no, y ahora que yo necesito no me dio, sea tiempo, sea dinero, sea amor. Y yo siempre digo, Alma, yo uso mucho el tengo o quiero. Y es que con solo que vos uses la frase, yo a mis clientes les digo, repítalo, quiero cuidar a mi mamá. No es lo mismo que diga, tengo que cuidar a mi mamá, es que hasta la biología lo siente cuando usted Exacto. lo dice. Es ahí, Cuando uno dice, es bueno, una yo quiero, obligación. Y ajá, si el es tan tengo y fuerte, el perdón, quiero. Eugenia, si es tan fuerte, se va a encriptar algo. Es que, Douglas, pongámoslo así, si yo digo, tengo que cuidar a mi mamá, entonces, ¿qué empieza mi mente a rumiar? Todas aquellas esferas de Sí, intensamente, uy, qué obstinado, yo no quería, yo quería salir con mis amigas, pero es que tengo que cuidar, y empezamos a rumiar, puede ser que no sí. lo verbalicemos, pero los pensamientos están ahí, y eso es lo que activa Claro, todas Eugenia, esas células, toda y esa te voy a decir información. algo, y a veces es totalmente inconsciente, por cierto, pero a veces es el proyecto Claro, sentido, que también tiene que, no dejo a mi mamá, ¿por sí, qué? Porque ya desde gestación hay una programación que tuve a mi hijo o a mi hija para que me sí, mantenga, ¿verdad? parte, Porque quiero que claro. nunca me deje sola. Es decir, Ujú. Bueno, es que y a veces no necesariamente tiene que ser, porque es que ni no, siquiera es no, consciente. Yo te voy a decir, Douglas, que aunque me voy a salir nada más una pincelada de esto de que dijiste el proyecto sentido, cuando yo tengo solo un hijo, tiene 18 años ya es un hombre. Cuando mi hijo nace, cuando yo quedé embarazada de mi hijo, yo era la mujer más feliz de este mundo. Pero vea, Douglas, a mí se me volcó la vida en felicidad. Y ve que algo tan positivo que yo decía, oh, no, es que este bebé me va a cambiar la vida, es que él me va a hacer tan felices. Y era una alegría tan grande. El año pasado mi hijo iba a irse 2 meses del país y él, usted sabe que es que 15 días antes me dijera, mami, dígame una cosa, dice, ¿qué pasaría con usted si yo me muero? Cuando él me dijo eso, y oiga, y a 2 meses de irse en un avión, ¿verdad? Que yo dije, Dios mío, o sea, ustedes las porque, tres o divinas sea, me personas. dice, a mí no me da miedo morirme, me da miedo lo que pase con usted y que usted no lo supere, me dijo él. Yo me acuerdo que yo inmediatamente, claro, ya hoy en día con el conocimiento, yo lo volví a ver y le dije, vea, mi amor,
le voy a hablar a su ser. Usted no es responsable de mi felicidad, porque yo entendí que el proyecto sentido de él fue, vengo a hacer feliz a mi mamá en este mundo. Entonces, el miedo inconsciente de él era que si él se iba, mamá no va a ser feliz. Y entonces me hizo gracia porque en su inocencia me dice, es que me da miedo, mami, que si no tal vez usted caiga en vicios o en cosas así, dice, porque no lo supere. Y yo le decía, bueno, eso no sería imposible, pero a esta edad les dije, no, pero vieras que yo le dije, de una vez le digo, usted no es responsable de mi felicidad. Mira, él hasta que, como que hizo así, ¿Cómo? como que bajó los hombros. ¿Y por qué fue una Entonces, programación que vos le diste? ¿Pero qué le pudiste exportar en ese ajá, momento? Eso. claro, y Por algo supuesto. positivo, porque yo estaba tan Claro, feliz, pero él programó, esa felicidad la percibió como, vengo a ser claro. más que su hijo único. O sea, solo él, y no, bueno, él no es hijo único, yo tuve 3 embarazos, 2 pérdidas, y él fue el tercero. Entonces, imagínate la carga emocional que él traía de ser Por feliz a supuesto. mamá. Y obviamente, a Dios gracias, estos procesos llegaron a mi vida y he podido ayudarlo a él, porque si no, imagínate la Claro, sí, información que él porque carga. viene de dos, ¿verdad? Viene de dos reemplazos ¿Sí? y eso es fuerte. Y él fue el tercer embarazo y el que sí se dio, Claro, imagínate. Entonces, en la fibromialgia muchas veces es también por ese proyecto supuesto. sentido. O sea, por más que yo quiera, no sé qué es lo que me hace que yo me sienta tan comprometida o tan obligada, no es ni comprometida. Entonces, ahí es lo que decía, es verdad, el tengo que o el Exactamente. quiero. Porque cuando ya somos conscientes, podemos decir, bueno, yo quiero cuidar esta noche a mi mamá, pero la voy a cuidar esta noche. Luego comparto y Así pongo es. límites amorosos. Ok, voy con el otro, que es, digamos, el conflicto de contacto impuesto, que creo que ya lo dijimos, ¿verdad? Se ven en la obligación de atender a Ujú. alguien a quien no quieren atender. Conflicto de dirección es que no sé ni para dónde voy, ni para dónde voy, ni para dónde vengo, ¿verdad? Se está como muy perdido en la vida. ¿Sí? Entonces, Sí, el conflicto de doble obligación son personas que quieren ayudar a alguien que a la vez les amarga la vida, normalmente a alguien de la familia. Quiero ayudarle porque te quiero, pero a la vez no te quiero volver a ver. Entonces, imagínate la contradicción a nivel energético, lo que pasa, y entonces se sí. encripta ahí la apariencia, ¿verdad? Ay, Yo una vez el tuve conflicto, perdón, una cliente para nada más hacerte así un ejemplo pequeñito que ella me decía eso. Es que yo tengo que cuidar a mi papá, pero yo no lo soporto porque él siendo niños era alcohólico, nos hizo mucho daño. Entonces yo le decía, pero es que usted no está obligada a hacerlo. Pero ella sí sentía una obligación, pero no desde el amor. Entonces yo le decía, es que si usted lo hace desde el amor, pero si no usted se va a enfermar, ¿verdad? Ese ejemplo exacto, es eso, ¿verdad? O sea, tengo que hacerlo. ¿verdad? Entonces, bueno, igual hablamos de conflicto de culpabilidad, miedo a equivocarse o hacer algo mal, ¿verdad? Y sobre todo tiene que ver con la familia. Y si hago esto y si hago el otro, y no, mejor no hago nada. Entonces hay parálisis, ¿verdad? De la vida Claro. entera, ¿verdad? Después muerte por razones desconocidas, con incomprensión de la madre, no hubo duelo, incestos con embarazos, encierro del padre en prisión y familia que se desmorona, parálisis o consecuencia de una caída de agua, también alguien que se cayó al agua y le fue mal, separación de hijos con impotencia, no poder verlos nunca más. Después de eso puede venir Ujú. otro, ¿verdad? Que puede ser, si es algo muy fuerte, puede venir hasta un cáncer de pecho izquierdo, ¿verdad? Entonces se vienen un montón de conflictos ahí. Eso está el conflicto de suprarrenales. Me he equivocado de camino, estoy haciendo algo que no quiero hacer. ¿Para qué, para qué me voy a curar si, si voy a quedar mal? Imagínate que es con nuestra salud. Podemos decir un montón de cosas Claro, que vamos a quedar como en el limbo así, parados. Y es ahí donde claro, nos claro. empiezamos, nos duele todo, ¿verdad? Ya, y habíamos dicho Y que la palabra fibromialgia, ¿verdad? Viene de la palabra, proviene de un griego que quiere decir fibra, tejido fibroso, algia de dolor, y mayo, que es músculo, dolor del tejido fibroso de los músculos. Eso es lo que realmente pasa con la fibromialgia. Básicamente hay 4 conflictos emocionales que pueden causar fibromialgia, que ya lo vimos, ¿verdad? Un conflicto emocional relacionado
con sentirse impotente, ¿verdad? La impotencia es uno de los conflictos más fuertes que tiene la fibromialgia, ¿verdad? También puede ser heredado del árbol, ¿verdad? Por supuesto, eso es importante, ¿verdad? Entonces, también falta de confianza, tengo parálisis gracias a un montón de situaciones que hemos vivido en la vida. También la fibromialgia puede también dar cuando hay una infidelidad, ¿verdad? En noviazgo, matrimonio, todo eso. Hablamos también sobre el conflicto de si hay abuso, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene fibromialgia y viene de ahí la mayor parte, ¿verdad? Bueno, lo que me ha tocado a mí atender, la mayor parte viene de ahí y luego viene un montón de cosas, ¿verdad? Porque hay abuso, pero también me siento desvalorizada, nunca me creyeron, mi mamá y mi papá nunca dijeron nada y ahí va, ¿verdad? Ahí va todo para arriba. Y todo tiene que ver con una emoción no expresada, eso es importante. Tenemos que expresar esa emoción porque se encripta en nuestro cerebro, se biologiza. Primero se hace un conflicto psicológico y después biológico y ya ahí viene la apariencia de la enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo soluciono? Vamos a ver una solución. Identifico la solución, ¿verdad? Identifico la situación. Eso es importante, ¿verdad? Si podemos identificar la situación, por eso es que cuando vienen a nosotros le decimos, a ver, váyase, si tiene 10 años, váyase a 10 años, 6 meses. A ver, no, yo no tuve nada. Bueno, una cosa es que tal vez no quiera decir, y si ya realmente vimos digamos, hace 10 años y tenía 25 y vimos que esos 15 años no encriptó nada, no hay algo bien, un trauma severo, hay que ver árbol, que normalmente sería en el árbol, ¿verdad? Entonces es eso, es identificar la situación, ¿verdad? Y sobre todo la desvalorización que tuvo en esa situación. Y ya saben que, ¿verdad? Lo que da cansancio crónico, encefalitis, hay muchas cosas que da esto que sí se pueden curar. Claro. Definitivamente. Todo es estar dispuestos a ver las cosas de otra manera, un cambio de percepción, un proceso de perdón, y especialmente lo que Douglas decía hasta el inicio, ¿verdad? Es perdonarme a mí misma por toda la interpretación errónea que he tenido. Ya ahora soy consciente. Es curioso porque a mí me pasó que cuando yo empecé en estos procesos, salieron todas las habidas y por haber. Hoy en la mañana cuando hablábamos Douglas y yo le decía a Douglas, es que se me han activado como 6 o 7 síntomas, mi cuerpo está, pero bueno, descontrolado. Pero por un lado a mí me alegró y yo dije, gracias, porque ya mi cuerpo está reparando todo lo que yo no había visto. O sea, ya ahora sí soy consciente y aunque estemos en estos procesos nos pasa lo que vos decías de las cervicales, ¿no? O sea, porque todos somos seres humanos y todos tenemos emociones y nosotros no somos diferentes. La diferencia es que tenemos las herramientas que podemos acompañar a otras personas, exactamente, que hemos aprendido, hemos estudiado. A mí me encanta la medicina germánica, esta del doctor Hammer, la historia de él, de la esposa, porque yo digo, es increíble, y yo tengo la oportunidad de conversar con muchas personas que tienen enfermedades, porque yo también trabajo en un hospital, y entonces yo digo, qué interesante cuando yo las escucho y digo, es que de verdad se relaciona con lo que están viviendo. Qué bonito sería que en una oficina, en un hospital, ¿verdad? No pararía. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Douglas. Pues aquí no se da todavía mucho porque son temas que todavía aquí en Costa Rica estamos, como dicen, en pañales. Pero yo te voy a decir que, por ejemplo, en España, en las farmacias, en los consultorios, hay una oficina que dice coaching, y hay mucho entrenadores mentales para escuchar, es regalar una escucha generosa a las personas y poder ayudarlos a que ordenen todo eso que está desordenado en su inconsciente, porque al final nosotros lo que hacemos es eso, es acompañar a la persona para ayudarle a empezar a sacar del inconsciente, a hacer visible lo que está invisible a través de un proceso. Y es increíble como todo va coincidiendo. Un día se hablaba con un muchacho y me decía, es que vieras qué raro,
me pasó esto y esto y esto. Y le digo, sí, claro, porque usted viene de un proceso así. Ah, porque él me pregunta, me dice, médicamente, ¿qué será? Le digo, bueno, médicamente no le puedo decir, porque ni la doctora que lo ve le pudo explicar. Entonces yo le decía, pero yo le voy a hablar de la parte de las emociones. Usted viene viviendo un proceso este y este. Me dice, sí, eso me dice, mira, con razón. Entonces yo creo que de verdad es importante y yo, bueno, quiero agradecerle a Douglas de verdad estos espacios y ojalá sigamos enfocándonos en estos temas, que las personas tengan la confianza de escribirme a mí o escribirle a Douglas. A mí me pueden seguir en las redes como Eugenia Fumero, para que nos digan, bueno, queremos que hable de tal tema, queremos que nos den claridad en el proceso, no sé, artritis, diabetes. A mí me encanta el de la diabetes, ¿verdad? Yo he estudiado mucho Podemos presión comenzar con arterial, cosas diabetes un tan día de esto. básicas. Sí, sí, sí. Sí, cosas tan básicas. De hecho, las personas que quieran ir a mi perfil, ahí yo tengo muchísimo video de otros en vivos que habíamos hecho con Douglas también y otros que yo hice de, incluso de una vez, un espolón. ¿Te acuerdas Sí, cuando me dio el claro. espolón? Hace Sí, como sí, 2 años. Y yo ahí conté mi caso y qué fue lo que lo activó. Ahorita ni recuerdo. Y les voy a contar que el espolón a mí se me alivió sí. y se me quitó. Y No se yo puso no, aguacate, dijo mi no, o abuela. sea, hice con- a mí- ¿Has escuchado eso, vos? Que se hace una no, mascarilla de aguacate en el pie. Mi abuela decía eso. Sí, sí, de ver, sí. pues no he Bueno, escuchado, pero también pero voy a yo dije, cobrar, era pura fe. ¿pero Era fe, qué? ¿verdad? Sí, claro, Así es. por supuesto, es que la fe Así mueve es. montañas. No, y yo te digo que esto del espolón, pues sí, yo obviamente fui, me hice una placa para estar segura que era eso, y ahí sí El se piquito ese. veía ese, el Ay, sí. ganchito ese, y no, ya se me alivió, y yo, pero yo entendí qué fue lo que activó esa información. Así O es. sea, entonces ahí es donde yo digo, de verdad que yo no quiero invitar a las personas a que nos escriban. Yo sé que Douglas es como yo, somos muy accesibles en cuanto a eso. A mí me pueden dejar mensaje y ojalá poder hacer estos programas más seguidos para que las personas tengan más información y se puedan ir encaminando hacia ese bienestar emocional, Así es. físico y poder disfrutar Totalmente. la vida. Totalmente. Bueno, Eugenia, yo creo que ya nos vamos, ¿verdad? Estamos en el Ya nos filo. vamos, sí. Exactamente, sí, también para no hacerlos Sí, tan sí. pesados estos directos, ¿verdad? Lo importante es dar estas pinceladas, porque si Douglas y yo empezamos a hablar aquí nos da la medianoche, porque son Sí, sí, temas sí. muy Así es. extensos, de verdad, de poder compartir, pero la idea también es no agotarlos o no llenarlos de tanta información, y como les digo, con toda la confianza, escríbanos para ir haciendo de esto un compromiso de nosotros de compartir esa información en cualquier enfermedad que ustedes quieran. Ahí nosotros buscamos la información, hay alguna que la Claro. sabemos más de día a día, ¿verdad? Y otras Así que es. hay que indagar un poquito Son más, pero muchísimas, sí son sería muy muchísimas. bonito, incluso con esto de la fibromialgia, seguir personas que escriban, bueno, a mí me pasa y de qué forma puedo empezar a tener claridad para ir soltando estas fibras tan Así es. dolorosas. Y Douglas, Bueno, gracias a muchísimas vos, gracias por haberme Eugenia, invitado. porque Gracias a todas las personas que se así es. conectaron, tanto en Instagram como en Ya Facebook, porque sé que estamos, Douglas sí, se está transmitiendo en Facebook sí, sí, también. estamos aquí. Muchísimas gracias. Síganos en las redes. Como les digo, a mí me pueden encontrar en cualquiera de las redes como Eugenia Fumero, es facilito. Y, y ayudémonos, compartamos Así estos es. videos, compartamos esta información, que esto nos ayuda a nosotros para que más personas nos Muy bien. puedan ver y podemos ayudar a más personas con Así es. esta información también. Bueno, Eugenia, le agradezco mucho. Gracias a todos los que nos acompañaron, a la gente de Facebook, a la gente de Instagram. Y a vos, Eugenia, muchas gracias por este, que yo siempre soy como loco, le digo, ¿puedo hoy? Sí, sí, démosle. Sí, Hagámosle de una sí, vez, sí, sí. sí. Sí, que a la una de la tarde me dijo Douglas, hagámoslo, sí, sí, hagámoslo. Hicimos, aquí lo coordinamos, Sí, sí, aquí lo sí. organizamos. La verdad que lo importante es eso, Así es compartir, es. de verdad. A mí eso es lo que me apasiona, Así compartir toda es. esta información. Sí. Bueno, que Bueno, que estés muy pasen bien. una feliz noche de sábado. Y a las personas que van a ver el programa posteriormente, igual nos pueden escribir en el momento que lo vean. Si tienen alguna duda en su proceso, no duden en buscar de verdad esa ayuda, no precisamente con nosotros, pueden buscar también a otra persona, pero busquemos ese Claro, para acompañamiento. Que que puedan tengan soltar eso. una feliz noche. Que tengan muy Claro, buenas noches y estamos para servir. Bueno, Eugenia, muchas gracias. nos Hasta vemos. luego. Con mucho gusto. Los saludos.